Bueno, hoy somos varios. Buenísimo. Bueno, algunos de los que están acá, y sigue entrando gente, buenísimo. Algunos de los que están acá ya estuvieron en la consulta del miércoles pasado. A los que no estuvieron les comento que la idea de estos espacios de consulta es que, justamente, como el nombre lo indica, ustedes puedan hacerlas con todas las consultas que tengan. En el caso de que un día nos encontremos con todas personas que no tengamos ninguna duda, lo que podemos hacer es ir a un problema típico, un problema que sepamos que es medio jodido de entrada, y lo resolvemos. Y si no, como obviamente ya saben a esta altura, no es obligatorio venir a las consultas, sino que es para su beneficio. Recuerden que por lo menos mis horarios de consulta son lunes y miércoles en este horario, en un principio, y en un principio además virtual. Después podemos ver si a ustedes esto les sirve, si no les sirve, y además si se termina de arreglar el laboratorio también podemos ir para allá. Pero bueno, esto va a ser dinámico, va a depender del feedback de ustedes, que también les pido que lo hagan. Y como les comenté también a los chicos que estuvieron el miércoles, si ustedes necesitan en el medio, antes o después, alguna otra consulta o lo que sea, también avisen y nosotros estamos para eso. Así que si les parece, pasemos directamente a las consultas que tengan. Como profe, yo quería hacer una consulta. Tuve problemas con el punto 11, que hay que nombrar hidrocarburos aromáticos. Bien. Por ahí los más sencillos sí los pude resolver, pero, por ejemplo, el I no supe ni cómo plantearlo. TP1 estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, ese. Bien. Los aromáticos tienen una particularidad, y es que podemos llegar a encontrar más de un nombre que sería aceptable. O sea, esto se los digo porque a veces pasa, y de hecho va a pasar muchas veces, que existan varias posibilidades para un nombre y todas obviamente van a estar bien. A ver, va a haber una específica que es por UPAC, ¿sí? Y van a haber otras que también son aceptables, que ya se siguen utilizando por una cuestión histórica, se siguen utilizando porque es común ese nombre. Así, bueno, vayamos puntualmente a que tenías dudas vos ahí. Eli, me habías dicho, ¿no? Sí, el I es por ahí que se me resultó más complicado. Ok. Primero que nada, ¿sí? Recuerden que acá nos encontramos, a ver, no, ya había pasado, pero acá nos encontramos con un anillo aromático que está disustituido. Y cuando el anillo aromático está disustituido, UPAC me alienta a que utilice la forma de nomenclatura de los sustituyentes como orto, meta y para. A ver, ves un repasito general, por si hay alguien que está un poco atrás o todavía no está bien claro esto, ¿sí? Y hago hincapié en esto. Cuando está disustituido. Cuando está trisustituido ya no vale esto. Cuando está monosustituido tampoco vale, obviamente. ¿Sí? Pero cuando tengo dos, ahí UPAC me dice, utiliza esta forma de nomenclar las cosas. Profe, ¿Cuál es la forma? Sí. una consulta. Ya que le llames disustituido quiere decir que tengamos dos ramificaciones, por ejemplo, dos grupos funcionales. Exacto. ¿Puede llamarse? Exacto. Ah, ok. Exacto. Gracias. O sea, por ejemplo, fíjense, en el A yo tengo esta ramificación o este sustituyente y este estaría disustituido. En cambio en el B, fíjense, tengo solamente un sustituyente al anillo. Es decir, del anillo sale una sola cosa. En el C sale una sola cosa, pero en el D salen dos. Acá sale uno solo. Acá sale uno solo. Uno solo. Uno solo. Acá salen dos. Uno solo. Uno y uno. ¿Sí? Así que disustituidos acá tenemos a 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, UPAC nos dice, mira, cada vez que vos tengas un anillo aromático, puntualmente bencénico,
disustituido. ¿Por qué aclaro bencénico? Porque más adelante, puntualmente orgánica 2, vamos a ver otros tipos de aromáticos, ¿sí? Y ahí no se utiliza esta nomenclatura, pero específicamente con los bencenos, cuando están disustituidos, vamos a utilizar esta nomenclatura. ¿Cómo es? Bueno, voy a tener dos sustituyentes, dijimos, ¿no? Entonces voy a tener uno acá, ¿sí? Que voy a llamar, por ejemplo, sustituyente 1. Y el otro sustituyente va a estar en alguna otra posición. Y UPAC me dice, vos centrate en uno. O sea, en cualquiera de los dos que te centres es suficiente como para poder entender lo que UPAC quiere decir. Entonces, tengo este sustituyente ahí. Si el otro está en esta posición, es decir, en el carbono inmediato, ¿sí? Porque fíjense que el 1 está unido a este carbono y después la posición verde está en esta inmediata. Si el sustituyente está en la posición inmediata, lo vas a llamar orto. O le podemos poner la letra O y un guión. En cualquiera de las dos, ¿eh? Si el sustituyente está dos carbonos alejados, fíjense, 1, 2 o 1, 2, es decir, cualquiera de estas dos posiciones, se va a llamar meta o M rayita. Y si el sustituyente está a 3 carbonos de distancia, o sea, fíjense, estoy parado acá y hago 1, 2, 3, que es lo mismo que vaya por el otro lado, estoy parado acá y hago 1, 2, 3, a ese lo vas a llamar para o P rayita, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos recién, fijémonos, por ejemplo, vayamos a la. Agarro cualquiera de los dos, por ejemplo, agarro el cloro, ¿sí? Me paro en el cloro, en el carbono del cloro. ¿En qué posición está el otro sustituyente? Meta sería, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque está a 1, 2 carbonos de distancia. Entonces, este está en posición meta. Si vamos al D, me paro en uno de los dos, cualquiera, me paro en este. ¿En qué posición está? Tengo que hacer El otro 1, estaría en para. 2, 3, perfecto. Este está en para. Y vamos entonces al nuestro, que es lo único que nos queda. ¿En qué posición está? Me paro en cualquiera de los dos. Por ejemplo, me paro en este. Y está directamente a un carbono de distancia. Por lo tanto, está en posición orto. ¿Quedó claro esto para todos? O sea, no solamente para Franco que estaba preguntando. Sí. Bien, acá es lo que les decía al principio. UPAC me alienta a utilizar este tipo de nomenclatura, pero la otra no es incorrecta. ¿Ok? Se podría decir así también. Está bien ponerlo así. De hecho, cuando hay más de dos sustituyentes, esa va a ser la forma en la que lo voy a tener que nombrar. Pero UPAC me recomienda que cuando hay dos utilicemos esto. ¿Por qué? Porque históricamente se utilizaba así. Y está bueno además que lo utilicen porque si de repente a ustedes les aparece el nombre con orto, meta y para, los tienen que saber interpretar a qué se refiere. Si está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 1. ¿Ok? Pero está correcto. Entonces, ya identificamos cómo, o por lo menos ya vimos cómo ubicar y cómo identificar la posición en la cual se encuentran estos sustituyentes. Ahora, no tengo que hacer otra cosa distinta a la que venía haciendo hasta recién con la parte de nomenclatura. ¿Qué es lo que venía haciendo en todos los casos? Buscábamos la cadena carbonada que contenga al grupo funcional, ¿sí? La cadena carbonada más larga que contenga el grupo funcional. En este caso son aromáticos, ¿sí? Así que obviamente la cadena es el anillo, pero
recuerden que el grupo funcional, ¿sí?, que es el que le va a dar las características fisicoquímicas, las propiedades fisicoquímicas a esta familia de compuestos orgánicos, hay diferentes grupos funcionales para cada familia y además los grupos funcionales tienen diferentes importancias. Es decir, por ejemplo, vamos a ir atacando distintos. Este grupo funcional oxidrilo, ¿sí?, es el que le da la característica a la familia de los alcoholes. Y esto es un grupo metilo, nada más. Tienen distinta importancia el oxidrilo que el metilo. Lo mismo pasa acá. Distinta importancia el carboxilo que el cloro. Y en nuestro caso puntual, distinta importancia el ácido sulfónico que el nitro. ¿Cómo hacemos para saber cuál tiene más importancia que la otra? Bueno, nos vamos al apunte de nomenclatura de IUPAC. Hay una tablita en la página, acá está, página 27. Y esta tablita, voy borrando esto acá. Esta tablita es la que yo tengo que usar para saber, en principio la que yo me tengo que aprender, para saber qué grupo tiene prioridad por sobre el otro. ¿Sí? Fíjense como una particularidad, porque esto ustedes se lo van a tener que aprender, que a medida que aumenta la cantidad de oxígenos o la cantidad de enlaces con oxígenos, va a aumentar la prioridad, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo acá alcohol, es enlace simple con oxígeno, pero por encima tengo cetonas y aldehídos, que son enlace doble con oxígeno, ¿sí? Y acá tengo amida, que tiene, bueno, enlace con oxígeno y además tiene enlace con nitrógeno, que eso es más importante. Y como lo más importante de todo, tengo a los ácidos que tienen doble enlace oxígeno y enlace simple con oxígeno. Esto es para que vayan generando en su cabeza una especie de orden, porque lamentablemente, independientemente de lo que pienso o no, esta tabla se la van a tener que aprender para el parcial porque van a rendir sin materiales. Entonces, volvemos a nuestro problema. ¿Qué teníamos nosotros? Nosotros teníamos un grupo sulfónico y un grupo nitro. Entonces, vengo acá y trato de ubicar el grupo ácido sulfónico. Fíjense que está recontra arriba. Y el nitro ni siquiera aparece acá. De hecho, acá abajo hay una tabla para los subordinados. Y acá aparece el nitro. Pero fíjense que el nitro aparece por debajo del halogenuro y por debajo del éter. O sea, si yo hago una referencia acá, el éter... ¿Dónde está? Éter... Bueno, ni lo veo. Creo que está abajo en los subordinados. Sí, pero bueno, el éter, digamos, tiene una... Al fin y al cabo, es un alcoxi. Básicamente estaría por debajo del alcohol, si yo lo quisiera poner acá. Entonces, fíjense, estaríamos acá con el nitro y estaríamos acá arriba con el ácido sulfónico. ¿Cuál de los dos tiene más importancia? Obviamente el ácido sulfónico, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo nosotros, ya identificamos que el ácido sulfónico es quien tiene prioridad, por lo tanto el compuesto orgánico se va a llamar ácido sulfónico. O sea, esto va a pertenecer a la familia de los ácidos sulfónicos, no va a pertenecer a la familia de los nitros. De hecho, fíjense que el nitro aparecía como subordinados, porque no, o sea, como que no son una, no es un grupo funcional que me determine una familia, sino que son como agregaditos, si se quiere. ¿Ok? Entonces, lo más importante acá es el ácido sulfónico. ¿Cómo se va a llamar esta cosa? Bueno, primero que nada, pongamos lo que sabemos. En la posición, dijimos, esto era orto. Así que en la posición orto, perdón,
Dijimos que lo más importante acá era el ácido sulfónico. Y cualquier ácido, ¿sí? Cualquier grupo, cualquier compuesto orgánico que sea un ácido, va a empezar así, ácido. Entonces, ya sea ácido carboxílico o ácido sulfónico. Así que esto va a ser el ácido. Y ahora sí, ¿qué tengo como sustituyente? Y en la posición orto tengo un nitro. Entonces va a ser el ácido ortonitro, bencen, sulfónico. Ácido orto, nitro, bencen sulfónico. Si lo quisiera escribir como orto, escribo la palabra orto sin regular. Orto, nitro. Ok. Recuerden, ácidos carboxílicos y ácido sulfónico va la palabra ácido adelante. Tengo que empezar con ácido. ¿Estamos todos claros? ¿Todos, todos, todos? Por mi parte se reentendió. Gracias. De nada. ¿El resto? No sé. Sí, yo tenía las mismas dudas, lo entendí ahora. Buenísimo. Bien. Pasemos. ¿Podemos hacer el nombre de la? El A. Sí. Dale. Bien. Como habíamos visto recién, pero vamos a volver a la tabla. El ácido carboxílico, o sea, el ácido carboxílico es el que más prioridad tiene de toda la tabla. Entonces, si en mi molécula orgánica yo identifico un ácido carboxílico, no me importa qué carajo más haya en toda la molécula, el nombre de eso va a empezar con ácido y va a terminar en oico. En el medio puede haber un quilombo, no me importa, después lo vemos. Pero yo ya me aseguro de que si yo veo, aunque sea un grupo carboxílico, yo ya me garantizo de que el nombre empieza con ácido y termina con oico. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Porque no tengo nada más importante que el ácido carboxílico. Por ejemplo, si yo tenía un aldehído, pueden pasar todas estas cosas que le van a ganar el puesto, ¿sí? Pero fíjense que no hay nada por encima del ácido carboxílico. Entonces, si yo identifico un CHOOH, COOH, o directamente el grupo funcional, a ver si lo dibujo, yo en mi molécula orgánica veo esto, yo ya sé que ese nombre empieza con ácido y termina con oico. Después nos metemos en el quilombo de qué es lo que sea, ¿no? Ups. Pero ya sé de que se va a llamar ácido oico. Y lo otro que teníamos era un cloro. Y los cloros están en esta tabla, de los rezagados, de los que nadie quiere, de los subordinados. Es decir, estos no son importantes para nada. Por lo tanto, ya de por sí no me queda dudas de que el que iba a ser importante acá iba a ser el ácido, ¿sí? Encima el que tiene al lado un cloro. O sea, súper, súper debajo del orden de prioridad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si esto no hubiera sido un ácido, por ejemplo, hubiera sido un aldehído, también ganaba el aldehído porque el cloro está en esta tabla de subordinados. No es lo más importante, ¿sí? Sería más importante el aldehído. Obviamente acá ni siquiera me queda dudas porque yo ya sé, y ahora todos ustedes saben, y me imagino que todos lo anotaron, de que si veo ácido carboxílico, el nombre es ácido, lo que sea, oico. Ahora, ¿qué es ese lo que sea? Empecemos a anotar. Dijimos que el nombre de esto va a ser ácido oico. Bien. Vayamos a lo que nos dice UPAC. Bueno, me paro acá sobre el ácido. Me puedo parar sobre el otro también, pero bueno, ya me paré sobre el ácido. Y cuento cuántos carbonos está alejado el otro sustituyente. Está alejado 1, 2 carbonos. Así que yo, según lo que tengo acá de machetito, ¿sí? Me paro en 1 y cuento 1, 2 carbonos. Está en posición meta. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Entonces, este ácido tiene en posición meta, ¿a qué?
a un cloro. Entonces este va a ser el ácido metacloro. ¿Y qué me está faltando nombrar? El anillo. El benceno. Me quedo medio lejos del oico. Ácido metacloro benzoico. ¿Sí? Vamos a separar por las dudas cada cosa. Oico y ácido, estamos hablando de esto. El M, estamos hablando de qué tan separados están estas cosas. Obviamente, cloro es cloro. Y benz es el anillo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Brian? Perfecto. Se entendió. Buenísimo, me alegro. ¿El resto? ¿Alguna duda con este? ¿Quieren que veamos otro? Vamos. Bien, me dijiste el 13, disculpa, el U y el B cortas, ¿no? Ah, bien. Bien, sí, este siempre causa problemas, pero no se preocupen. pH, ¿a qué les suena a ustedes? Al pH de lo alcalino y lo ácido, ¿no? Claro. Bueno, les cuento que no tiene nada que ver, porque el pH de alqueno y ácido, de hecho, se escribe al revés. Se escribe P minúscula, H mayúscula, potencial de hidrógeno. Esto es pH porque viene de, en inglés, fenil. Es una forma súper recontra resumida de decir que ahí hay un benceno. Entonces, eso que está ahí es benzamida. Correcto. Esto es un grupo funcional amida, y como lo único que tengo ahí es el benceno, es la benzamida. ¿Estamos? ¿Todos? O sea, no solo Pablo, sino todo el resto. ¿Me siguió? Sí. Bárbaro. Bárbaro. Antes de pasar al otro, ya que nos metimos en esto, les voy a dar un tip. Capaz que ya lo saben, capaz que no. Pero fíjense que recién hablamos de fenil. Yo les consulto. ¿Tienen clara la diferencia entre cuando me aparece la palabra fenil y cuando me aparece bencil? Me acuerdo de haberlo visto en la práctica, pero hoy cuando me puse a hacer la guía vi eso y me generó problemas. Ok, bárbaro. Generalmente genera problemas, así que lo vemos. Bien. Y porque además es medio antiintuitivo. Porque uno ve bencil y dice, bueno, benceno. No. Fenil, así como lo indica esto que vimos recién, cada vez que ustedes vean fenil, quiere decir que el sustituyente, o sea, estoy nombrando al anillo de benceno. Cuando ustedes vean fenil, significa que esto, el anillo de benceno, está unido directamente a al resto de las cosas que estamos nombrando. ¿Sí? Sea una cadena carbonada, sea este carbono de la amida, por eso benzamida, ¿sí? Está directamente unido a esa cadena. Cuando decimos fenil significa que el carbono del anillo, un carbono del anillo, está unido directamente a un carbono de la cadena. Y cuando decimos bencil, estamos diciendo como que cuando decimos fenil, el sustituyente es el benceno. ¿Sí? Es como si tuviera el benceno sustituyente. Pero cuando decimos bencil, el sustituyente no es el benceno, sino que es el
tolueno, por así decirlo. Es decir, el que está unido directamente a la cadena, eso en azul que yo dibujé sería la cadena a lo que se esté uniendo, ¿sí? Sea un carbón o sea o lo que sea. ¿Esa Fíjense, cadena que estamos hablando es la cadena principal o no sí o sí tiene que ser cadena principal? bueno, eso es como muy sensible. Eso va a depender, digamos, de cómo estemos nombrando esto. De todos, por eso les decía que hay que tener paciencia con los aromáticos, porque se pueden nombrar de varias formas. Y dentro de esas varias formas en las que encontramos, por ejemplo, que se dice alcohol bencílico, ¿sí? Y ahí digamos que estaríamos diciendo como que el tolueno está unido a un OH, pero digamos que la cadena principal no sería el OH, sería el, el ciclo. Por eso, cuando ustedes vean la palabra bencil unido a algo, quiere decir que ese algo tiene unido un tolueno. ¿Sí? Fíjense, el carbono que está unido a ese algo es el carbono que está fuera del anillo. En cambio, cuando digo fenil, está directamente unido al anillo. Les voy a dar un ejemplo para que quede un poco más claro. En los dos ejemplos, el anillo sería el que estaría fuera de la cadena carbonada. O sea, sería como un sustituyente. Correcto. Cuando yo lo estoy nombrando así, lo estoy nombrando como sustituyente. ¿Sí? Yo elijo, estoy nombrándolo como sustituyente. Si me dicen, por ejemplo, ok, hagamos este ejemplo. Fenil, perdón. Fenil, metil, cetona. ¿Sí? Fenil, metil, cetona. Esto es una forma muy práctica de nombrar cetonas cuando no tienen ninguna ramificación rara. ¿Por qué? ¿Cómo hago? Bueno, dibujo mi cetona, dibujo el carbono de la cetona, que es, al decir cetona estoy diciendo eso, ya ese carbono lo nombré, y después dibujo hacia los costados las dos cosas que está acompañando anteriormente el nombre. Hacia un lado tengo que dibujar un metil, CT3, y hacia el otro lado dibujar un fenil. ¿Qué es un fenil? Un anillo, un benceno. Entonces hacia el otro lado dibujo un anillo. Esto también ustedes lo pueden conocer como acetofenona. Por eso les decía, guarda con los aromáticos que se nombran de muchas formas. ¿Acetofenona es la nomenclatura IUPAC? No. ¿Se usa? Recontra se usa. Ahora, me dicen acetofenona y no sé qué es. Bueno, no me preocupo. Le pregunto en el parcial, ¿me podría decir la nomenclatura IUPAC de acetofenona? Sí, cómo no, fenilmetilcetona. ¿Sí? Vamos de vuelta. Fenil, metil, cetona. ¿Por qué acetofenona? Aceto viene de esto. Y fenona porque viene de fenil y acetona, ¿no? Pero acetos hace referencia a dos carbonos. Cada vez que vean acet, hace referencia a algo de dos carbonos. Ahora, cuando salgamos de la reunión, volvamos a entrar, porque quedan 10 minutos y volvemos a entrar. Les explico bien por qué acet es 2 y form es 1. Pero bueno, en este caso, volviendo a lo que estábamos hablando, ya casi que nos fuimos por las ramas, en este caso, el fenil, fíjense, es cuando directamente el anillo está unido a lo que yo estoy hablando. Estoy hablando acá de cetona y estoy nombrando al fenil como sustituyente, significa que a la cetona se le unió un anillo aromático. Hagamos el mismo ejemplo si quieren. Bencil, etil,
acetona. Bueno, que dibujo la acetona, dibujo un etil, 2 carbonos, 1, 2, y de este lado tengo que dibujar un bencil. Entonces dibujo un carbono y acá dibujo al anillo. ¿Se ve la diferencia entonces entre fenil y bencil? Sí, yo creo que sí. En el 11, el 11B yo tendría un fenil y en el 11H aparecería un bencil, ¿puede ser? A ver. Esperen, voy a borrar todo esto. Bien. 11B. Bueno, lo que pasa es que esto es ácido benzoico directamente. O sea, como que no lo podría nombrar de otra forma. Si quisiera, Ok. en realidad sí lo podría nombrar de otra forma, que es diciendo, este es el ácido metanoico, lo puedo nombrar como ácido fenil metanoico. ¿Todos lo ven? ¿Por qué? Porque el ácido metanoico es esto. Es el ácido metanoico. Y si yo le pongo un benceno en lugar del hidrógeno, y lo quiero nombrar como sustituyente, ese benceno lo tengo que nombrar como fenil. Por eso es ácido fenil metanoico. Me habías dicho el B y el cuál más. El H. Y el H es el que yo hablaba antes, que este lo podría yo nombrar como, de hecho el nombre de esto, el nombre más utilizado de esto es alcohol bencílico. Pero no necesariamente aplicaría, porque yo me paro en ese, olvídate que existe esto, ¿no? Olvídate que existe eso. ¿Cómo se llamaría? Metanol, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y si el metanol tiene el carbono 1 un benceno, esto es fenilmetanol. Entonces, SH se puede llamar fenilmetanol o alcohol bencílico. O alguna otra posibilidad. ¿Alguien puso un nombre distinto? ¿El H? No. No, Pablo, porque para que sea aldehído tendría que tener carbono doble enlace con oxígeno y ahí el hidrógeno. De hecho, en la forma, si lo ven escrito, el aldehído va a aparecer como CHO. Pucha, ahí está, como CHO. O sea, si acá tuviera un CHO, ahí sí podría llegar a ser un aldehído, no lo es. Y la forma de representarlo siempre es con doble enlace. Así que no sería aldehído. Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Le puedo dar como 3 de ese. Por eso les decía, paciencia con esto. LL, ¿sí? Fíjense, es un triple enlace unido al benceno. Formas de nombrar, y acá se viene. Una forma de nombrar esto es decir, bueno, acá yo tengo un. ¿Cómo se llama eso? Si yo tuviera solamente un triple enlace de 2 carbonos, ¿cómo se llama eso? Etino, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que triple enlace de 2 carbonos se llama etino? Sí. Bárbaro. ¿Qué tiene este etino? Y bueno, tiene un benceno. ¿Cómo nombro el benceno como radical? Guarda, no me crean a mí. Veamos a la tabla. No lo dice. No dice fenil en ningún lado. Bueno,
lo dice más arriba, que el benceno como radical es fenil, ¿sí? De hecho, creo que hay otra tabla que justamente lo dice así. Bueno, no importa. Búsquenlo. Pero es fenil. Entonces, si tengo un benceno sustituyendo a este triple enlace y el benceno como sustituyente se nombra fenil, ¿sí? Esto se va a llamar feniletino. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sé que parece chocante, pero no es tan chocante. ¿Por qué? Porque si yo tengo el etino, ¿sí? Y acá tengo... Bueno, justo medio jodido. Pero si acá tengo cualquier otra cosa que no sea un benceno, yo lo voy a nombrar como lo que sea que tenga ahí. Sea un nitro, o sea, va a ser nitroetino o lo que sea. Yo tengo que nombrar a eso que tiene ahí en la forma que se nombran los radicales. Por ejemplo, saben que si tengo un solo carbono, sería metilo, si tengo dos sería etilo y así. Digo que no sería el caso porque si tengo un carbono nada más, no sería etino, sino que sería propino. ¿Estamos todos de acuerdo? No es que nombro esto como dos cosas y esto como un sustituyente. No sé si me acaban de entender o los perdí. No es que voy a nombrar, bueno, este tiene dos, es el etino y este es metiletino. No, este tiene uno, dos, tres, es propino. Propino 1. Propino 1. Pero sí, sí, Me queda una duda. Supongamos que tengamos, viste vos acá pusiste propino 1, porque el triple enlace estaría en el carbono 1, entiendo. ujú. ¿Arranco a contar desde el carbono que está unido al fenil o bencil, lo que tenga, o arranco a contar desde el triple enlace, del lugar más cerca al triple enlace? En el L, En cualquiera, supongamos que yo acá tuviera en el L una cadena carbonada de, no sé, 3 carbonos, y en el medio tengo el triple enlace. ¿De dónde arranco a contar los carbonos de esa cadena? si vos tenés justo en el medio del triple enlace, no puedes tener 3 carbonos, tenés que tener 4. Claro, y el Pero te 1 entendí. ahí lo pongo del... ¿Dónde lo pongo el 1? ¿Del lado del Suponete que tenemos. aromático? Y tenemos el aromático encima, eso me decías. Claro. Ok. Por eso acá viene lo que les decía de que depende de que hay muchas posibilidades de poder nombrar las cosas. Terminemos de nombrar todas las posibilidades del L, que es más simple, y vamos a lo complejo. Ok. Entonces, una de las opciones es feniletino. Ahora, les comento que de la misma forma que les dije que a las cosas de 2 carbonos a veces las van a encontrar nombradas como acet. Bueno,